Hola, ¿qué tal amigos? A continuación veremos una partida donde increíblemente se pierden grandes oportunidades para obtener la victoria por lado y lado. Estamos hablando de la partida que se jugó entre el gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouzja contra el número 2 del ranking mundial Fabiano Caruana. Esto sucedió en la 11ª ronda del Tata Steel 2021. Primero, Caruana tuvo para acabar con la resistencia de Firouzja realmente muy temprano con una maravillosa combinación, pero que el norteamericano omitió por completo. Y luego, más adelante, fue Firouzja quien logró conseguir una ventaja arriesgando bastante en el apuro del tiempo, pero luego de que el truco le salió, no fue capaz de imponer la ventaja material que adquirió. La partida finalmente finalizó en tablas y aún estos grandes jugadores se encuentran al acecho de Giri, de Anish Giri, que es el que se encuentra de primero en el torneo. Antes de comenzar con la partida, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Recuerda que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarías muchísimo. Con piezas blancas, el joven gran maestro Alireza Firouzja inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el número 2 del mundo Fabiano Caruana responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, alfil C5, C3, caballo F6 y D3. Nos encontramos en una yucopiano. Realmente este tipo de apertura es bastante sólida y no se suelen encontrar tantos trucos tácticos, por lo menos hasta más adelante. D6, enroque, H6, torre E1, enroque, caballo BD2, alfil B6, A4, A5, alfil B5 y caballo G4. Fíjense que Caruana inicia la jugada de ataque con caballo G4 que amenaza rápidamente el punto F2. Torre E2 de Firouzja, caballo E7 y D4. Las blancas rápidamente golpean en el centro. Caballo G6 de Caruana, caballo F1, jugada típica también para llevar el caballo a G6 y D5. Con esta jugada básicamente las negras logran igualar por completo la partida y el centro ahora es bastante dinámico. E por D5, E por D4, H3, caballo F6, caballo por D4, caballo por D5, torre E1, ya no hay amenaza en F2, caballo de F4. Fíjense que los caballos de Caruana se encuentran en una posición bastante agresiva. Alfil E3, C6 y alfil C4. Este es un grave error por parte de Bigotillo que le permitía una grandiosa jugada a Caruana. Aquí el iraní debió haber jugado alfil E2 replegando un poco sus piezas y parece que las negras ya están un poco mejor. En lugar de eso, luego de alfil C4, Caruana tenía la maravillosa jugada caballo por G2, un golpe táctico realmente muy fuerte. Fíjense que después de la jugada rey por G2, ahora las negras podrían hacer dama H4 y se encuentran amenazando el peón de H3. Fíjense el alfil de C8 que aún no se ha desarrollado, ya está atacando de manera poderosa al flanco de rey. Aquí la jugada que parece más natural, que es rey G1, realmente es un error, tras lo cual las negras quedan con mucha ventaja, simplemente por la jugada C5, y ahora vemos que ese alfil de C4 está completamente indefenso. Si el caballo se quita, viene dama por C4 y al mismo tiempo se sigue amenazando alfil por H3. Esto es gran ventaja para las negras. Y si en vez de la jugada rey G1, las blancas jugaran la única que dice el motor, que es caballo F3, ahora las negras continúan con dama por H3 jaque, rey G1, torre D8, dama E2 y alfil C7, y ahora las amenazas de las piezas negras son demasiadas. Fíjense que se amenaza alfil G4 y caballo H4. Básicamente las blancas están perdidas o por lo menos van a quedar en una gran desventaja. Grandiosa jugada que tenía Caruana, pero no le pasó por la mente porque realmente jugó muy rápido alfil C7. Y vemos que no tuvo en cuenta caballo por G2 porque Alireza juega caballo G3,
jugada que nuevamente permite este golpe. Fíjense que de nuevo las negras pueden jugar caballo por G2 y tras rey por G2, dama H4. Otra vez se amenaza el peón de H3 y otra vez se amenaza C5, ya que el alfil está en el aire. Y si por ejemplo, alfil F1, que parece que logra defender la posición, vendría alfil por H3 jaque y tras rey G1, alfil por G3. Caballo F3 atacando la dama y tratando de traer piezas a la defensa. Dama G4. Por supuesto hay que decir que F por G3 es un error garrafal, ya que simplemente las negras ganarían con la jugada dama por G3 y tras rey H1, alfil por F1, torre por F1 y dama por E3, recuperando la pieza y quedando con 3 peones limpios de ventaja. Por eso la única jugada en esta posición es caballo F3, pero después de dama G4, alfil por H3, dama por H3, F por G3, dama por G3 jaque. Y fíjense que aunque las negras tienen pieza de menos, tienen 3 peones en compensación y están completamente libres por el flanco de rey. Así que más que interesante esta posición para las negras. Pero realmente esto ni siquiera le pasó por la mente a Caruana. Tal vez nunca pensó en este sacrificio, ya que ahora jugó caballo de 5, incluso retiró su caballo. Hay que decir que esta partida estuvo bastante emocionante por los apuros de tiempo. Recuerden que los jugadores deben llegar a la jugada 40 en el primer control de tiempo. Alfil de 2 por parte de Alireza, cuidando su pareja de alfiles. Dama de 6, fíjense que la dama y el alfil se enfilan por allí creando algunas amenazas. Alfil B3, alfil de 7, caballo F3, torre Fe8, dama C2, caballo GF4. Nuevamente Caruana llevando sus caballos a posiciones activas. Torre A de 1, torre por E1 jaque, torre por E1, dama F6, caballo de 4, torre de 8 y torre E4. Realmente esta no es la mejor jugada, pero sí es una jugada muy interesante teniendo en cuenta que ambos jugadores ya estaban apurados de tiempo. Las blancas buscan complicar la posición para que Caruana tenga que perder tiempo calculando y de repente cometan un error. Dama G6 de Caruana, alfil por D5, caballo por D5 y caballo GF5. Nueva jugada excelente por parte de Bigotillo. Fíjense que parece que las blancas están entregando una pieza, pero esto no es así. Ya que si, por ejemplo, en este momento las negras jugaran alfil por F5, simplemente las blancas jugarían caballo por F5 y dama por F5 sería un error garrafal, ya que simplemente las blancas ganan con la jugada torre E8 jaque y tras torre por D8, pues las blancas se quedarían con la dama tras dama por F5. Así que gran truco allí que lanza Bigotillo Firouzja. Por supuesto, Caruana, número 2 del mundo, no va a caer en un truco como estos y jugó dama F6. Ahora nuevamente Firouzja hace una jugada simplemente para complicar porque en teoría no era la mejor. Torre G4. Fíjense que la amenaza es torre por G7 y allí creando algunos truquillos ya que la dama se encuentra en C2, puede llegar a H7, así que realmente con menos de 2 minutos en el tablero, en el reloj, Caruana dudó mucho en esta posición y tenía una jugada nuevamente ganadora, aunque parecía muy difícil de ver. Y es que Caruana con la sencilla rey H8 obtenía una posición muy buena, porque ahora fíjense que la jugada torre por G7 no es tan fuerte como parece, puesto que las negras tienen C5 y de repente todas las piezas blancas están amenazadas. Fíjense que el caballo de D4 está amenazado por el peón, el de F5 por el alfil y la dama, y la torre por la dama y el rey. Y las blancas realmente no tienen ninguna amenaza fuerte, así que aquí ya Caruana podía ganar fácilmente. Pero en el apuro de tiempo y temiéndose algún truco de mate, hace G6, que es una jugada digamos bastante humana, y ahora es Bigotillo quien tiene la ventaja con caballo por H6 jaque, ya ventaja material para el iraní. Rey F8, torre E4, caballo F4, caballo G4, alfil por G4 prácticamente única, H por G4, rey G7, alfil por F4, alfil por F4
y caballo F5. Aquí el iraní decide simplificar todo confiando en que el peón de ventaja le dará la victoria. G por F5, torre por F4, dama G5, torre por F5, dama por G4 y torre F3. Hemos llegado a la posición que quería el iraní. Tiene un peón de ventaja, pero es un final de piezas mayores. Realmente aquí las negras tienen bastantes recursos y la posición no es tan fácil de ganar como parece. Por supuesto, las blancas amenazan de momento torre G3 clavando la dama, pero Caruana es un jugador de super clase y consiguió la mejor defensa. De aquí en adelante, el norteamericano jugó prácticamente como una máquina. Dama H5, la mejor jugada. C4. Fíjense que si, por ejemplo, las blancas juegan torre H3, que parece tentadora, ya que parece que la dama va a entrar en H7, ahora simplemente las negras con la jugada dama D1 jaque, dama por D1 y torre por D1 jaque, se meten en un final que teóricamente bien jugado debería ser tablas si las negras juegan, por supuesto, bien. Así que por eso aquí Bigotillo juega C4 y ahora nuevamente Caruana hace la mejor jugada, que es torre D4 activando su torre. Dama C3 clavando la torre, dama E5 y torre D3. Fíjense que Bigotillo hace jugadas que son perfectamente humanas, digamos que cualquiera las haría. Pero la única o la mejor oportunidad para que las blancas quisieran obtener la victoria sería G3. La idea es que el rey salga rápidamente y no se meta en una red de tablas como veremos más adelante. Luego de torre D3 por parte de Firouzja, Caruana jugó C5, por supuesto defendiendo la torre, torre G3, rey F8 y dama por A5. Fíjense que las blancas obtienen un segundo peón de ventaja, pero increíblemente esta jugada es la que firma las tablas en la posición. En un primer momento, de hecho, el módulo Stockfish no ve la variante de tablas. Fíjense que le da una ventaja clara a las piezas blancas, pero poco a poco se da dando cuenta de los recursos que tienen las negras. Y es que simplemente Caruana jugó torre de 1 jaque, rey H2 única, dama H5 jaque, torre H3 única, dama E5 jaque y G3 única si se quiere jugar a ganar, porque si se tapa de torre la dama nuevamente daría jaque en H5. Ahora la idea de las negras es que el peón de F2 va a quedar débil y la torre blanca ha quedado en muy mala posición. Dama F5, se amenaza simplemente dama por F2. Dama A8 jaque, rey E7 y dama por B7. Un tercer peón que gana aquí Firouzja, pero sin embargo no le sirve de nada para querer ganar la partida. Torre de 7 de Caruana. Se amenaza la dama y se amenaza el peón de F2 y fíjense que el peón no se puede defender. Dama H1, dama por F2 jaque, dama G2 y torre de 2. Realmente aquí Caruana demostrando por qué es el número 2 del mundo y actual subcampeón mundial. Dama por F2, torre por F2 jaque, rey G1, torre por B2, torre H5, torre A2, torre por C5, torre por A4. Esta posición ya es tablas. Rey G2, rey D6, torre D5, rey E6, torre D4 defendiendo el peón, rey E5, fíjense que el rey negro quedó muy activo, torre F4, F5 defendiendo el peón, rey H3 y torre A3, tras lo cual se firmó el empate porque básicamente las negras van a colocar la torre en C3 y ese peón de C nunca va a poder seguir avanzando. Así que, ¿qué les pareció esta partida, amigos? Realmente quien desperdició más oportunidades fue Caruana, que incluso en 3 oportunidades tuvo un golpe para ganar la partida. Mientras que Firouzja, si bien tenía ventaja en algún momento material, ya en el final era bastante difícil de imponer realmente. Y más porque Caruana es un gran jugador de finales también. Bien amigos, si les gustó el video no me queda más que decirles que le den un buen like, que compartan con todos sus amigos y por supuesto recordarles que se suscriban y activen las notificaciones porque esto es completamente gratis. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.